Hola, el día de hoy les propongo que ingresemos en el estudio de los efectos de la ley con relación al tiempo. Cuestión muy importante en nuestro derecho privado, por cuanto toda norma jurídica tiene un ámbito temporal de validez. Lo cierto es que, como reconocen muchos juristas, el derecho positivo es dinámico y se encuentra en constante evolución. Ejemplos en nuestra historia hay muchos, como ha ocurrido con el divorcio, sin ir muy atrás en el tiempo. Pero el porqué de tal dinamismo se lo debemos a la conducta humana, que nunca deja de causarnos asombro o sorpresa. En doctrina, conforme a nuestro régimen constitucional, se han señalado como principios básicos en la materia los siguientes. En primer lugar, las leyes rigen para el futuro, es decir, no tienen efecto retroactivo. En segundo lugar, el Congreso puede, sin embargo, dictar leyes con efecto retroactivo mediante una declaración expresa en tal sentido. Y finalmente, la retroactividad no puede vulnerar los derechos constitucionalmente amparados. Sobre estos principios generales, podemos ahondar en las diferentes cuestiones vinculadas a la ley y el tiempo. La primera pregunta que debemos responder es, ¿a partir de cuándo es obligatoria una ley? Para responder tal pregunta, debemos recordar que luego de la promulgación de una ley, conforme al proceso de formación de las leyes previsto en nuestro derecho, tiene lugar aquel acto por el que la ley promulgada se pone en conocimiento de los habitantes del Estado, es decir, la publicación de la ley. Además, la cuestión se encuentra expresamente resuelta en el artículo 5 del Código Civil y Comercial en relación a la vigencia de las leyes. A la luz de tal artículo, es posible asumir que pueden presentarse dos situaciones. En primer lugar, que en el texto legal se fije fecha. En ese caso, las leyes son obligatorias desde el día que ellas determinen. En segundo lugar, que en la ley no se haya señalado fecha alguna. Para tal supuesto, en el Código Civil y Comercial se dispone que las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial. También es válido preguntarse en consecuencia, ¿hasta cuándo es obligatoria una ley? A lo que podemos contestar, hasta el momento en que la ley así lo disponga o hasta el momento en que ocurra un hecho como la derogación o abrogación de la ley. De esta manera, una ley podría dejar de regir por efecto de la propia ley. Es el caso de las leyes en las que se establece su periodo de vigencia, por lo que una vez que se cumple tal periodo, la ley deja de regir, o por efecto de otra ley. Es el caso en el que una ley o parte de ella es derogada por otra en forma expresa o en forma tácita. Por ejemplo, lo que ocurrió con el Código Civil y Comercial en relación al derogado Código Civil a través de la Ley 26.994. En ese caso, y en lo que concierne a nuestra materia, conforme al artículo 3 de la Ley 26.994, se derogó el Código Civil, aprobado en su momento por la Ley 340, y el Código de Comercio, aprobado por las leyes números 15 y número 2637, con la particularidad que se exceptuó de tal derogación a algunos artículos del Código de Comercio, que se incorporaron como artículos de la Ley de Navegación, es decir, la Ley 20.094. Esta cuestión que estudiamos, es decir, la vigencia de una ley, es muy importante, por cuanto la ley se presume conocida por todos. En tal sentido, se ha establecido en el artículo 8 del Código Civil y Comercial el llamado principio de inexcusabilidad en los siguientes términos. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Es por lo expuesto que, como principio general, toda vez que una ley entre en vigencia, será obligatoria y no será válido excusar su incumplimiento amparándose en la ignorancia de lo prescripto por la norma. O lo que es lo mismo, yo no puedo decir que incumplí una ley vigente porque yo no sabía que existía. La segunda gran cuestión que surge en relación a los efectos de la ley y el tiempo es el de establecer cuál es el campo de aplicación de una ley que entra en vigencia. Sobre el asunto, en la primera parte del artículo 7 del Código Civil y Comercial podemos leer: a partir de su entrada en vigencia,
Las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Atento, el contenido de la norma corresponde a hacer brevemente un repaso de algunos conceptos. En efecto, según Borda, es posible decir que la relación jurídica es aquella que se establece entre dos o más personas con un carácter peculiar y particular esencialmente variable. Nótese que se habla de un vínculo entre personas. Ciertamente que las más frecuentes relaciones jurídicas son las que nacen de la voluntad de las partes, como por ejemplo los contratos. Estas relaciones se extinguen con el ejercicio de los derechos o cumplimiento de las obligaciones que emanan de las mismas. En cambio, la situación jurídica se compone de derechos y obligaciones que se atribuyen a una persona bajo determinadas condiciones y en determinado contexto. Sobre el asunto, Díez Picasso sostuvo que la situación jurídica es un determinado modo o una determinada manera de estar las personas en la vida social, regulada por el derecho. Ejemplos son los derechos reales, como el dominio, la hipoteca, el usufructo y las situaciones jurídico-familiares, como por ejemplo el estado de padre, el estado de hijo, etc. Tengamos presente que de todas maneras, pese a la distinción conceptual apuntada, en cuanto a los efectos del artículo 7 del Código al que hacemos referencia, tanto las relaciones como situaciones jurídicas son tratadas de forma igualitaria. Tanto las situaciones jurídicas como las relaciones jurídicas producen efectos o consecuencias, y cuando estos efectos se producen con posterioridad a la nueva ley es la que se habrá de aplicar a dichos efectos, pero no podrá aplicarse a los efectos ya producidos antes de su entrada en vigencia, atento que ellos ya han sido alcanzados por la ley anterior. Es por ello que cuando se hace referencia al efecto inmediato de una ley, se lo hace significando que las leyes se habrán de aplicar a todo hecho posterior o futuro, vale decir a toda consecuencia que se produzca a partir de la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley. En cuanto al alcance de este principio, diremos que la nueva ley se tiene que aplicar a todas las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas nuevas, y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, cuando dichas consecuencias sean posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley. Como es posible advertir, muchas son las cuestiones que surgen en torno a la ley y el tiempo. Y otra cuestión, no menos importante dentro del tema que nos convoca en esta presentación, es el de las leyes no publicadas. Sobre el asunto, es dable recordar que la publicación oficial es un requisito indispensable para la entrada en vigencia de las leyes promulgadas. Cabe preguntarse entonces, ¿qué efectos tienen las leyes que ya existen por la promulgación de las mismas, pero que no han sido publicadas? En este caso, las leyes sin publicar no obligan a los particulares, aunque estos pudieran llegar a conocer su sanción. No se debe olvidar que la publicación constituye para el órgano ejecutivo una obligación insoslayable, por lo que no puede mantenerse de forma indefinida o en suspenso la vigencia de las leyes por la falta de publicación. Mención especial merecen las llamadas leyes secretas, que el autor Pérez Ruiz califica como aquellas que son dictadas para realizar propósitos de alta política o de seguridad del Estado, cuya divulgación no corresponde porque puede poner en peligro la suerte de la República. En estos casos, se ha dicho que dada la naturaleza de estas leyes, no son obligatorias para los particulares, por cuanto no se aplican a ellos, sino al Estado. Sin perjuicio de ello, debemos tener presente que sobre el asunto, a través de la Ley 26.134 del año 2006, se dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de todas las leyes hasta entonces sancionadas en ese carácter. También se derogaron la Ley 18.032 y el Decreto 5.315 del año 1956, dictados durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Se prohibió, además, el dictado de leyes de carácter secreto reservado en virtud del artículo 3 de la referida Ley 26.134. Hasta aquí he desarrollado la primera parte de la presentación destinada al estudio de los efectos en relación al tiempo y a la brevedad he de publicar la segunda parte. Nada más por el momento, hasta luego.